Bien, seguimos con el estudio de David y Betsabé. Esta ya es el vídeo número 6. Esta V y un palo son números romanos, como todos sabéis. Bueno, hay hermanos que quizás no lo saben, entonces hay que explicarlo. Eso significa 6. Es el sexto vídeo. Entonces, sin más preámbulos, entramos ahí. El arrepentimiento de David y la misericordia de Dios hacia él. Bueno, quizás el título no es el más correcto, porque hoy no vamos a ver sobre eso. Porque aún hay más hasta que podamos llegar a esta resolución, que sí va a ser así. Sí va a ser así, como todos sabéis. Pero aún hay más que podemos sacar antes, también para nuestro beneficio personal, como enseñanza, ¿no? Bueno, a modo de introducción, decir que en esta segunda sección veremos algo diametralmente opuesto a lo acontecido hasta el momento por parte de David, ¿no? Veremos cómo, por intervención directa de Dios a través del profeta del Antiguo Testamento, es lo que significa veterotestamentario, que es Natán, como todos sabéis, David reacciona ante toda la serie de pecados que ha cometido, confesándolos y arrepintiéndose de veras. Esto será en esta parte, pero no lo vamos a ver, insisto en eso. No esperéis que lo vayamos a ver hoy, pero lo vamos a ver porque hay más cosas por ver antes de llegar a ese culmen, a esa culminación en la vida de David, ¿no? Y veremos que a pesar de todo el mal acaecido, la historia va a tomar un rumbo diferente, eso es verdad. Pero antes que eso, y eso es lo que quería decir, veremos cómo Dios usa de la narrativa emotiva. Qué curioso, porque Dios va a usar las emociones, ¿eh? O sea, las emociones es algo de Dios, en principio. Cuidadito, porque las emociones pueden ser manipulables. El enemigo sabe cómo manipular las emociones, ¿eh? Y sabe cómo tocar el alma. Eso lo digo ya de paso porque es importante. No para que tengamos miedo de las emociones, sino para que sepamos calibrar bien, porque las emociones no son determinantes en nada. Las emociones te pueden llevar hasta a una situación de caos, a una situación mala. No, y estoy hablando de las buenas emociones, de las agradables, no de las malas, eso no hace falta decir, pero buenas emociones, bonitas emociones, sentimentales emociones, emotivas emociones, todo eso te puede llevar a un punto de tú pensar que eso es correcto y no lo es, sencillamente porque lo sientes. Entonces ahí es donde el cristiano tiene que saber discernir muy bien si esas emociones son de Dios o no son de Dios. Ahora, punto. Bien, punto, hasta aquí. No quiero hablar de eso. De lo que quiero hablar es de una emoción que Dios iba a producir por el Espíritu de Dios en David, y esa emoción sí que era de Dios. Bien, esta vez sí. Porque la narrativa que veremos es absolutamente, en tal grado emocional, que hizo que David reaccionara. No reaccionó, ya lo digo, no solamente por la cuestión emocional, porque por el alma no llegamos a ninguna transformación del hombre interior, per se. Es decir, el alma no es suficiente. El alma es más superficial que el hombre interior. El hombre interior es mucho más, como la palabra lo dice, el hombre interior, mucho más interno. Y las emociones anímicas no pueden conseguir por sí mismas nada que sea de Dios, pero ayudan, o pueden ayudar. ¿Me seguís? Todas estas cosas es muy bueno porque vamos a entender y vamos a ir entendiendo cómo funciona la dinámica humana, sobre todo en el cristiano, las cuestiones emocionales. Hay cristianos que son muy emocionales, entonces tienen que tener mucho cuidado. Hay cristianos que son muy fríos, tipo Mr. Spock, y van con las cejas así mirando siempre. Bueno, esos quizás tienen que ir un poquito más al centro, ¿no? No irse tanto a un lado, ¿no? Pero hay que tener un equilibrio con la vida emocional, porque la vida emocional es muy importante, pero hay que saberla sujetar muy bien. ¿Me seguís? No hay que tener miedo. Lo que hay que ser es sabio y pedirle al Señor dirección. Porque el enemigo, insisto, sabe cómo manipular las emociones muy bien. Y nunca diríamos que eso es del diablo, porque son emociones muchas veces muy agradables. Y resulta que es un demonio que está ahí soplando. Ahí lo dejo. No voy a entrar más en dónde está, Yo sé dónde están, pero no es el punto aquí ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero aquí, insisto, no es de esto. Es todo lo contrario. Es una narración emotiva, expresamente emotiva, para tocar
el espíritu, y cuando digo espíritu no quiero decir eso que llamamos espíritu que ayuda al cuerpo a moverse, por eso cuando el espíritu se va el cuerpo se cae, porque no tiene el espíritu, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del hombre interior. Ahí sí. ¿Me seguís? Hay una diferencia entre el espíritu y el hombre interior. El hombre interior es la parte espiritual más profunda nuestra, es nuestro verdadero yo. Y eso es lo que ha sido salvo cuando nos hemos entregado a Cristo. Y seguimos batallando, pues, con cuestión del alma, cuerpo, pues imagínate, ¿no? No hace falta que hable mucho sobre cómo están las cabezas, ¿no? Y cómo están los cuerpos, ¿verdad? Eso ya os digo que no tiene mucha solución, tendrá solución en la parte anímica cuando el Señor venga, o vayamos al Señor. Seremos transformados del todo, pero mientras tanto, aún estamos en la batalla diaria, ¿verdad? Y si no, ya estaríamos ya elevados, hermanos. Pero aún no estamos elevados, no estamos en esta tierra y pesamos cada uno lo que pesamos, unos más que otros, con todo lo que eso conlleva. Bien, pero en este caso el Señor se valió de las emociones, eso sí. Así que Dios usa de la narrativa emotiva del profeta Natán para llevar a David al punto de indignarse por la maldad. Indignarse por la maldad. La indignación, hermanos, es un sentimiento que puede ser bueno o malo, dependiendo si la causa es buena o es mala. ¿Nosotros somos llamados a indignarnos? Respuesta, sí. Un cristiano que no se indigna por el pecado es un cristiano que está como mínimo apático, tiene un problema, tiene el espíritu muy seco. Tenemos que indignarnos, hermanos, por el pecado. Por el pecado de la sociedad y también por si hay en nosotros o si tenemos luchas o lo que sea por lo nuestro, o sea, el pecado en general. Lo que no podemos es quedarnos apáticos. O sea que la indignación en ese sentido sí es buena. Sí es buena. Y eso es lo que Dios hizo a través del profeta Natán, para que él se diera cuenta, David, de su maldad. Así que sin más preámbulos, hermanos, la intervención de Dios a través del profeta Natán. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, no. Sí, segunda de Samuel, sí. 12, 1, 6. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres, ahí está, ella entra directamente, o sea, aquí no va con preámbulos, aquí directamente la Biblia nos habla de que David estaba, no sabemos dónde, estaría en su palacio, estaría por ahí pensando aún, bueno, vamos a ver a Betsabé, en qué cama, en qué habitación, quiere decir, en qué habitación la coloco, porque claro, tenía varias mujeres, esto es un lío, En fin, no voy a entrar ahí. Pero a ver cómo hacemos, a ver cómo arreglamos esto, a ver qué... Y claro, va a hacer un funeral con su difunto, el cual yo ayudé a que pasara a mejor vida, pero eso no lo sabe nadie. No sabe nadie. Todo el mundo lo sabía, pero igual todo el mundo callaba. Ahí estaba David elucubrando y de repente entra Natán. Es como si entrara, hermanos, el Espíritu Santo. Porque en la antigüedad era así. Dios hablaba a través del profeta. ¿Me seguís? No estoy diciendo que Natán es el Espíritu Santo. Ten un poquito de imaginación, abre la mente, hermano, ábrela. No te hagas daño, pero ábrela un poco. A ver, Dios utilizó a sus profetas a modo del Espíritu Santo. O si quieres de una manera más concreta, el Espíritu Santo utilizaba a esos hombres para hablar a las personas que Dios quería hablar. ¿Bien? Vale, ahí está más explicado. Y eso es lo que pasó directamente. O sea, Jehová, dice, Dios envió a Natán a David, punto. O sea, no hubo más preámbulos. No es que David pasó ahí tiempo y no. Él estaba con su lucubración, pero Dios dijo, hasta aquí, no te permito más. No te permito que sigas pecando más. No te permito que sigas en la deriva en la que estás. No quiero que sigas así. Ahora mismo envío a mi profeta ipso facto. Ya, eso es lo que significa ipso facto. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo. Es interesante porque dice, Jehová envió a Natán. Y luego dice, y viniendo a él. Es como que Dios le habló a Natán. Claro que sí, Dios le habló a Natán para que hablara con David. O sea, no es que Natán de repente se levantó así como un autómata, porque muchas veces tiene esa idea de los profetas del Antiguo Testamento, que de repente, no sé si habéis visto Travelers, ¿no? No sé si lo habéis visto. Bueno, pues es una serie, ¿no? Y de repente uno cambia y empieza a hablar con voz de otro, Bueno.
y es ciencia ficción. Pero quiero decir, no es así como funciona, ni muchísimo menos. Es Dios hablándole al profeta, el profeta sabiendo lo que tenía que hacer y el profeta yendo a hacer lo que sabía que tenía que hacer. ¿Te das cuenta? O sea, las cosas de Dios son muy normales. ¿Me seguís? Son muy normales, son muy normales porque Dios es así. Son muy normales en el sentido que no son complicadas. Entonces Jehová envía a Natán, a David, y viniendo a él, Natán a David, leemos, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, ahí está la historia, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, ¿se entiende? Que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Ahí está el motivo, ¿te das cuenta? Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. ¿Esto es emotivo o no es emotivo, hermanos? Claro que es emotivo. Y vino a uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Esto es emotivo, hermanos? Claro que es emotivo. ¿Indigna? Oh, claro que indigna. Entonces se encendió el furor de David. Hasta ahí la historia. Ahora, ¿qué pasó? Lo que vemos. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. A ver, no estoy leyendo para luego orar, estoy ya leyendo y analizando. O sea, ¿te das cuenta, David? Era un hombre extraño. O sea, como hombre, como persona humana, era muy raro. O sea, peca hasta no, más no poder, porque Dios había apartado su mano. Peca. De repente escucha una historia y se va al otro extremo. Pues a lo mejor somos un poco así todos, no sé. No, pecar así no, pero el ser humano es así, va de un extremo al otro, o sea, y necesitamos cordura, amén. Necesitamos cordura. Pues ahí está, ¿no? El furor de David en gran manera se encendió contra aquel hombre que él tenía que haber entendido que eso era una historia, una simple historia, ¿no? Pero él se encendió y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Analizaremos esto, que tiene mucha miga. Y debe pagar la cordera fíjate la sentencia está ahí, ¿no? Con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bueno, vamos a ir por partes porque esto es digno de análisis. Pues a veces lo leemos así por encima, leemos la historia, decimos, bueno, es una parábola, y ya está. No, qué bueno es analizarlo bien, para darnos cuenta de muchos detalles. Jehová envió a Natán a David. En aquella dispensación, ya lo dije antes, Dios hablaba a través de sus profetas, a diferencia de lo que hace hoy en día, que no es así, aunque Dios puede utilizar a una persona para hablar. Dios puede traer una persona y hablarte, a mí no, también, y hablarnos a cada uno y decirnos esto o lo otro, también, claro. Eso es necesario porque somos el cuerpo de Cristo. Incluso Dios puede utilizar a personas ajenas al Evangelio, pero Dios, darles una palabra y ellos no saben y te lo está diciendo y dices, esto es de Dios, este consejo es de Dios o lo que sea. Por eso siempre tenemos que escuchar y analizar las cosas. Bueno, pues eso. Así que Dios envía a Natán, su profeta, es la manera como Dios hizo. Natán fue con el mensaje de Dios en su boca y valiente y obedientemente hizo tal cosa como le ordenó a pesar del peligro que pudiera correr. Claro. Es que es más fácil matar al mensajero que al mensaje. O sea, el mensaje no se puede matar. ¿Cómo matas tu mensaje? El mensaje te lo dan y bueno, voy a matar ese mensaje. No. ¿Qué es lo que hacían? Mataban al mensajero y pensaban que así estaba todo arreglado. Ahora, mato al profeta y ya se acabó la historia. Y claro, Natán, no pasó eso, pero si hubiera sido otro tipo de persona David, Natán iba con miedo. No lo dice la palabra, pero seguramente puedes pensar, y Dios, yo tengo que decirle esto al rey. Bueno, esta historia, con que es así un poquito sentimental, emotiva, lo mismo no pasa nada, ¿no? Se la digo pero es que luego, ¿sabes lo que le dijo, no? Tú eres ese hombre, o sea, Natán se expuso, ¿verdad? Bueno, ya veremos en su día cuando estudiemos Isaías, pero Isaías fue un profeta que murió, según la tradición, aserrado por los suyos,
aserrado. O sea, es decir, que los profetas de aquella época lo tenían crudo, ¿eh? ¿Me seguís? Lo tenían mal, o sea, un humano. Natán iba con miedo, es que no podía ser de otra manera. Decirle eso al rey. No es como el rey de hoy en día, que todo el mundo le insulta y quema fotos de él, y aquí no pasa nada, no pasa nada. Debería de pasar, pero no pasa nada. No, en aquella época no era así, Es que el rey de Israel era el ungido de Jehová. Cuidadito con esto, era intocable. Así que Natán se la jugó. Bueno. Así que Natán le cuenta una historia, seguramente una parábola, una historia imaginaria, pero llena de sentimiento y narrativa. Y la respuesta de David fue explosiva. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, el hombre de la historia, ¿se entiende? Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Luego veremos esto. Digno de muerte es fuerte, ¿no? Bueno. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, y seguramente añadió más ahí. Estaba encendido en indignidad. Eso es malo, no es bueno. Eso señala que David no estaba muerto. Insisto en el punto, cuando un cristiano se indigna, en ese sentido, señala que está vivo, en Cristo. ¿Me seguís? Así que lo que pasó es que David llegó a creer la historia como real. Claro, es que, vamos a ver, ponte en la situación. Ahí está David, ¿no? Fuera, comiendo uvas, no sé. Bueno, ahí estaba. Y de repente entra un profeta de Dios, que no es cualquier cosa, Porque los reyes eran ungidos de Jehová, pero los profetas eran usados por Dios para hablar a los reyes. ¿Me seguís? Estáis muy serios. Entonces, ahí entra el profeta, David lo ve, no piensa en nada, no piensa qué es lo que hizo. No es algo así como, aquí viene Natán y me va a reprender. Ya está, se ha enterado. Dios se ha chivado, se lo ha dicho y viene aquí. No, ni se le pasó por la cabeza, porque no lo dice la palabra y seguramente es eso. No pensó en nada. Él estaba seguro en su maldad. Él iba, ¿sabes? Pero claro, entró el profeta de Dios. Y Natán era un profeta reconocido. ¿Me seguís? Entonces, David dice, un momento, esto es serio. Esto es serio. Este hombre me viene a decir una cosa que es seria y que es digna de tener en cuenta. Claro, es que esta es la actitud de David. Ponte en su lugar. Los dos se sientan, seguramente, no sé. Y seguidamente Natán le cuenta la historia. Entonces David se la cree como una historia auténtica. Natán ha venido aquí a decirme esto. Y por eso le dice, indignado sobremanera. No pensando en lo suyo, no. Pensando en lo de ese hombre. En los demás. Así somos. No vemos nuestra paja. No vemos nuestra viga, vemos la paja del otro. Somos así, por lo general. Muy justos en nuestra propia opinión, muy sabios en nuestra propia opinión, muy todo en nuestra propia opinión. Cuidadito con esto, hermanos, cuidadito, que no es así, que no somos tan buenos como creemos que somos. Sí, exacto, y los demás no son necesariamente peores que nosotros, me refiero a cristianos, cuidadito que a veces tenemos tendencia a justificarnos en los demás, ¿no? Y ahí estaba David, que todo su pecado lo tenía por ahí, olvidado, ni se acordaba. Y oí la historia esta y dice, uy, ¿quién es? No dice quién es, pero dice, este tiene que morir, este tiene que, indignado sobremanera. Ya digo, 2 cosas hay ahí. Una, esa indignación es buena, señal de que David estaba vivo. 2, se tomó la historia en serio. Por eso dijo lo que dijo. ¿Me entendéis, hermanos? Porque la dijo el profeta. ¿Me seguís? O sea, no vino por ahí el sirviente de turno, Rey David. Me gustaría contarte una historia, si me puedes escuchar, por favor. Venga, va, siéntate, va, cuéntame. Pesado, venga. No, era el profeta de Dios, amén. Y le escuchó con ganas y pensó que esa historia era verdadera. Nos situamos en la cuestión. Y por eso se encendió en furor. Volvamos por partes. Vamos a ver, a través de la parábola. Había 2 hombres de una ciudad. Analizamos la parábola.
el uno rico y el otro pobre. Siempre hay contraste, ¿vale? En las parábolas suele haber contraste. Normalmente el rico es el malo y el pobre es el bueno. En las parábolas. Algunos ya han hecho una teología de eso. Entonces, la teología es la siguiente. Los que son ricos son malos porque son ricos. Y los pobres son buenos porque son pobres. Mentira. Hay muchos ricos que son muy malos. Y también hay muchos pobres que son muy malos. Y a no ser que haya una cosa diferente, lo dejamos ahí. Pero aquí estamos, como que es una parábola, nos está hablando de contraste. Tiene que haber un contraste porque si no, no sirve para nada la explicación. No llegamos a ningún puerto. ¿Me seguís? Entonces, el rico es el malo, pero evidentemente lo es, y el pobre, pues es el bueno y el pobrecito, ¿vale? Porque tiene que haber un contraste, porque si no, no entendemos la historia. Y el Señor utilizaba las parábolas, pero justamente era para eso, para mostrar una verdad a través de la parábola. Muchos se quedan en la parábola y dicen, uy, mira. No, vete más allá, es la explicación, es el sentido. No te quedes en las minucias. No llegues a conclusiones equivocadas. Pues mira, este es el malo, siempre los ricos son los malos y los pobres son los buenos. El rico y Lázaro. Y ya está. No te quedes ahí. Abunda en el entendimiento de la parábola, porque ese es el sentido de la parábola. Dicho esto, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y otro pobre. Comunicación a través de la parábola fue algo muy usado, Jesús lo hizo, todos lo sabemos, en los evangelios, y ahí vemos que es un buen sistema para captar la atención del oyente y transmitirle un mensaje. ¿Qué es lo importante de la parábola? La parábola en sí, no, el mensaje. ¿Amén? Tenemos también la historia del buen samaritano. Entonces, claro, pues uno puede llegar a la conclusión fácilmente, todos los samaritanos eran buenos. Y todos los judíos malos. Ese es el sentido de la historia de Jesús cuando habló del buen samaritano, ¿verdad que no? Todo lo contrario, está hablando de una excepción, de un samaritano que era bueno. El buen samaritano, pues se llama el buen samaritano, no le llama el samaritano, le llama el buen samaritano, ¿me entiendes? O sea, hay que entender un poquito las cosas. Bueno, ya he hablado mucho de eso, sigo. Vemos primeramente el contraste entre los dos polos, Es saber un hombre rico y otro pobre. Bueno, vivían no lejos el uno del otro, la misma ciudad seguramente, según la historia. El rico, leemos, tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y le tenía como una hija. Eso Natán le dice a David, ¿vale? Y David escuchando ahí, No lo digo en plan de broma, lo digo en plan en serio, para que me sale así, pero es como, wow, ¿esto qué es? O sea, un rico por ahí que tiene todo, le sobra de todo, y el otro que no tiene nada apenas, fíjate con lo que tiene, con lo que le ha costado y tal. La emoción, lo emotivo, ¿vale? Mensaje emotivo, tocar emociones. Y eso es inspirado por Dios, no es ninguna broma. Una historia emotiva. Aflora el gran contraste entre dos partes representadas por esos dos hombres. El primero era rico, tenía de todo, pero era mezquino. Así que uno puede ser muy rico y ser muy pobre a la vez, porque es mezquino, porque es tacaño. Mezquino y tacaño son sinónimos. Eso pasa, Muchas veces los más ricos son los más tacaños. Pero también sé de pobres tacaños. Así que lo dejamos en tablas. Claro. Bueno, primero era rico, poseía para sobreabundar, pero era mezquino. El problema no es que fuera rico, eso hay que decirlo bien claro, sino que era avaro, egoísta y cruel. ¿Bien? O sea, no está diciendo aquí, el rico era malo porque era rico, ¿vale? No, el rico era malo porque era malo. Egoísta, mezquino, cruel. El segundo era pobre. Y lo poco que tenía, la corderita lo había cuidado con sumo esmero y amor. ¿Bien? ¿Por qué era pobre? Hombre, porque si dice que era rico también, ¿dónde está el contraste? Hubiera perdido fuerza, ¿me entiendes? Si los dos son ricos y uno es un poquito más rico que el otro, y encima le da órdenes, que es el caso, uno le da órdenes al otro, pero el otro también es rico,
¿Para qué se iba a poner con tan dramático el asunto? ¿Me entiendes? No, tenía que haber un contraste, hermanos. Porque lo importante aquí es entender el contraste. La historia sirve para eso. Entonces, como digo, para que la historia tuviera impacto, debía poseer la fuerza del sentimiento y la máxima expresión de la maldad por una de las partes. Porque si de alguna manera la historia, digamos que es un poquito como uno era muy malo, pero el otro tampoco te pienses que era tan bueno. O sea, era malo también. Pasa que, bueno, no tanto. No hubiera servido de nada la parábola. ¿Me entiendes? Tenía que tener un contraste. Insisto en esto, la parábola es para entender un mensaje, no para quedarnos en la parábola en sí, que además es una historia inventada. ¿Me entiendes? Es como una obra de teatro, para que lo entiendas, pero que transmite una moraleja, que transmite un mensaje, eso es lo que vale. Vale. El gran contraste entre el rico perverso y el pobre bueno, en este caso bueno, era esencial para que David entendiera el mensaje. Dice, y vino uno de camino al hombre rico. O sea, el hombre rico era miserable, mezquino, avaro, groseramente avaro, pero de vez en cuando, seguramente por interés, no dice, pero podemos imaginar, pues recibía a alguien en casa, alguien que sería más o menos de su misma condición. Pobres no recibía. No sea que se manchara, no. Recibía gente de su misma casta, de su misma clase social, y esperaba que, seguramente diría, qué pesado, ahora va a venir seguramente no sé qué me va a decir, pero bueno, lo tengo que recibir bien, porque me interesa, porque hago negocios con él, tengo que quedar bien con él, tú sabes, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y es decir, el hombre rico, cuando dice se refiere al hombre rico, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre. Bueno, vamos por partes. O sea, en una misma ciudad está el rico, está el pobre, y el rico dice, leía una carta, le llega un fax, ¿no? Un email de la época, eran de piedra, ¿no? Y le llega, y broma, ¿vale? Le llega el mensaje que viene fulanito de tal de otra ciudad, lejos, era un caminante. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿vale? Vale, venía para él, seguramente tenían relaciones comerciales, porque de eso se trata, y tenía que agasajarlo y tratarlo bien. Pero, eso de poner de sus ovejas, va a ser que no. Va a ser que no, porque son mías. Y son mías, ¿para qué se la voy a dar? Si le doy una oveja, me quedo sin la oveja. Entonces, no. Le daré la oveja de otro. A ver, ¿de quién? Este pobre miserable que tengo aquí, que trabaja para mí además y nunca le pago. ¿Para qué? ¿Para que se lo vaya a gastar? No le pago. Pero mira, ahí se queda mira la corderita que tiene. Pues ya está, genial, porque además es un animal joven que estará suave, hará un buen papel en la mesa, quiero decir. Y va y lo coge, y ya está. Era malo el rico, Más malo que la tiña, eso está claro, Y el pobre, pues ahí se quedó, hecho polvo, Claro, David escucha eso y dice, wow, ¿esto qué es? Uy. Claro. Así que, sigo leyendo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Se la preparó significa que la guisó, Bueno, él no, sus sirvientes, ¿entiende? Bueno, mezquino como era, no quiso agasajar al invitado con algo suyo, que además tenía de sobra, pero él no quería, sino que seguramente por tener poder, como he dicho antes, sobre el hombre pobre, le quitó lo que más quería, su corderita, para matarla, que se la comiera el invitado. Abusó de su autoridad, número uno, porque si no, no se lo podía haber quitado. O sea, vamos a ver, no, en ninguna sociedad de la historia, tampoco hoy, vemos que haya gente que diga, a ver, necesito esto, se lo voy a quitar a este otro. No hay leyes. Hombre, si lo hace está bien, está mal, pero luego si le pillan, tiene que ir ante el juez, ¿me entiendes? Pero aquí no lo dice. Aquí es como que tenía derecho. ¿Por qué tenía derecho? Porque el hombre pobre estaba sujeto, seguramente era un esclavo suyo, no lo dice, pero podemos entender que la historia que era así. Era alguien que estaba en su casa o estaba ahí y que trabajaba para él y no podía abrir la boca, porque el otro tenía autoridad, vaya usted a saber cómo, sobre él. Por eso fue y le quita lo que le da la gana quitar, y ya está. Y le quita la cordera. Así que, número uno, tenía autoridad y la usó mal, autoritarismo se llama eso, y menospreció a su servidor, que era el hombre pobre, hasta lo más vil y despiadado. Otra vez, contraste. ¿Amén? Abuso de poder.
es un contraste increíble. Eso nos indigna, ¿verdad que sí? Bien. Todavía no había acabado de narrar Natán su historia. O sea, narrar estaba... Imagínate la historia, ¿no? O sea, ahí está Natán, el rey ve a Natán, un profeta. Viene, a ver, ¿qué va a decir? Y empieza Natán a contarle la historia. No demasiado porque fueron 3 líneas, o sea que tampoco era tanto. Y antes de que siga, y fíjate que era Natán el profeta, o sea, era una cosa a respetar, aunque fuera el rey. Le interrumpe, porque está tan indignado, David, tan indignado. O sea, ¿te das cuenta? Otra vez digo, el contraste. O sea, el tío acababa de adulterar, de engañar, de hacer matar al marido de la otra. En fin. Y viene el profeta, le cuenta una historia y aún acaba de hacer y se indigna. O sea, el ser humano es increíble, ¿no? ¿Cómo podemos irnos de un extremo al otro, no? En fin, es para tenerlo en cuenta. Y ahí es donde surge la indignación del corazón de David. Señal, insisto, de que estaba vivo, no estaba muerto. Si no, si hubiera sido un tipo Acán o Acab o cualquiera de estos, o un tipo Manasés, o estoy hablando de reyes de Israel, etc. Natán hubiera acabado su historia y se hubiera quedado el rey mirando así y le hubiera dicho, profeta de Dios, varón de Dios, porque ¿qué me quieres decir con esto? No entiendo nada. O sea, ¿qué más mira a darme a conocer una historia, algo que está pasando? Porque historias así conozco muchas. A ver, que no entiendo. O sea, se hubiera quedado frío. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eran personas muertas. ¿Me entiendes? Por eso el Señor dijo, dejad a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú ven y predica el reino de Dios. Pero no, David estaba vivo, por la misericordia de Dios, por el llamamiento de Dios, por todo de Dios, Dios primero. David estaba vivo, por eso se indignó, y esa indignación, insisto, era de Dios. Amén. Una simple historieta y David se indigna. Pues eso es porque David estaba vivo, si no, el corazón de David no estaba muerto. Por eso digo que este relato era suficiente para encender la ira de David. Se indignó con razón contra el hombre rico que tan perversamente se había comportado, entendiendo que esa historia era verdadera porque vino el profeta a decirle historia. Ya os lo dije antes. Entonces, fíjate la sentencia, ¿no? La sentencia es impresionante. Vive Jehová. O sea, durante no sé cuánto tiempo, porque no lo sabemos, pasó de Dios, ¿vale? David, ¿me están entendiendo? Pasó de Dios. Pasó significa que no tuvo a Dios en cuenta, que Dios no estaba en ningún sitio. Y de repente hay una historia y dice, vive Dios. Bueno, yo solo puedo decir una cosa, que el poder del Espíritu Santo es impresionante cuando actúa. Porque ahí actuó en la vida de David, ¿verdad? Lo primero que exclama es, vive Dios. Vive Dios. O vive Jehová, es lo mismo, que el que tal hizo es digno de muerte. Bueno, yo os digo que se pasó un poco, ¿eh? Claro, es que, a ver, así somos, ¿eh? Es decir, David, y nosotros somos así, nos vamos de un extremo al otro, tenemos problemas, tenemos que tener un poquito de sujeción. Hay algunos que no se mueven del lugar, también hay que decirlo, ¿eh? No se van ni de un extremo al otro, sencillamente no están en ningún sitio, que van por la vida así. Yo creo que un cristiano tiene que tener, hermanos, vida. Si se equivoca, se puede levantar y sigue, ¿vale? Pero algunos por no pecar se quedan así, toda la vida así. Voy a dar ejemplos, pero no los voy a dar, porque a lo mejor voy a ser malentendido y prefiero dejarlo ahí. Pero no, hermanos, o sea, de alguna manera Dios nos llama, no, de alguna manera no, de la manera, Dios nos llama a vivir una vida de plenitud. Bien, sin miedo. Sin complejos. Eso no significa que siempre nos va a ir todo bien y vamos a ser súper santos siempre. No, a veces en esa libertad cometeremos algún libertinaje, algún tipo de exageración y nos pasaremos, pero volvemos otra vez, amén. Porque no somos tan precavidos, al final pues no nos movemos del lugar. Eso tampoco es bueno. Bien, entonces se pasó un poco, como digo David, ¿no? Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, etcétera, etcétera.
Inmediatamente, a su justa indignación, David dictó la sentencia. Ahí me quiero quedar. Que de haber sido un hecho real, como él pensaba en ese momento, se hubiera cumplido. Esto es serio. Esto es serio. O sea, David, insisto, David no estaba pensando en sí. David estaba pensando en una tercera persona, que era ese hombre rico, quien fuera. Porque para él era real. Si esa historia hubiera sido verdadera, o sea, real, y ese hombre existiera, hubiera existido, al minuto era colgado, sí, exacto. Muy bien, José. Muy explícito. Colgado, y ya está, o apedreado, o lo que sea, la sentencia que hubiera habido. Punto. Porque el rey había dictado sentencia. ¿Te das cuenta? ¡Qué fuerte! Tened eso en mente, ¿vale? Tened eso en mente. O sea, digno de muerte porque hizo lo que hizo y no tuvo misericordia. Este es el relato, el resumen de la cuestión. Esta es la sentencia. Así que declarando sin ambajes en el nombre de Jehová, porque dice vive Jehová, y su existencia, por eso dice vive, David declara de hecho su propia sentencia y no se da cuenta de ello. Porque ya sabéis lo que dijo Natán, ¿no? Tú eres ese hombre. Ponte en el lugar de David. Y Natán te dice, tú eres ese hombre. Ya no sabes dónde esconderte. La sentencia de David y la sentencia de Dios. Ya veremos la diferencia entre una cosa y otra. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, o ese hombre. Así ha dicho Jehová. Uy, lo que viene es duro, ¿eh? Dios de Israel. Así ha dicho Jehová, ¿qué significa? Que así me ha dicho primeramente a mí Dios para que te diga a ti. Ese es el orden. O sea, no me lo está diciendo ahora aquí. Es que ya me lo ha dicho. Y he venido aquí para decirte, no para contarte una historia solamente, sino para decirte lo que me ha dicho Dios. Esto es fuerte, ¿eh? Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea que ya no se lo iba a añadir. Primera consecuencia. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. Mira cómo le va diciendo las cosas, como que David pensaba, aquí nadie se entera nadie, porque yo soy el rey. Y nadie se entera aquí, yo soy el rey. Pero Dios sentado en su trono estaba viéndolo todo. Todo. Omnipresencia de Dios. Omnisciencia de Dios. Para lo malo es para temer. Para lo bueno es para decir gracias, Señor. Amén. Tenemos un Dios que es omnisciente y todopoderoso. Menos mal. Porque mira, con detallito, se lo va diciendo, Urías Eteo heriste a espada. No dice, mandaste a herir. No, ya directamente dice, tú heriste a espada a Urías. Porque hiciste que muriera. Y tú, como Pilatos, que no existía aún, te lavaste las manos. No, Pilatos era tan culpable como los judíos, o más. Porque tenía autoridad para hacer lo que hizo. Dicho de paso. Y tomaste por mujer a su mujer, se la robaste. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, ni siquiera lo mataste con la espada tuya, que hubiera sido más noble, tu propia espada. Sino que lo mandaste matar con la espada del enemigo que odia mi alma, los amonitas. O sea, ¿no os dais cuenta cómo el ser humano puede llegar a pecar de forma tan irracional? Por lo cual, segunda consecuencia,
ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y así pasó. Por cuanto me menospreciaste, cierto, David menospreció a Dios completamente. Más que eso, más que menospreciarlo, es que ni pensó. ¿Cabe mayor menosprecio que ese? Cuando no tienes en consideración cero a la otra persona. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Lo repite de nuevo, ¿eh? Fíjate si es terrible el adulterio. Lo repite de nuevo, 2 veces. Así ha dicho Jehová, e insiste. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso pasó, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Eso es lo que hizo Absalón con sus concubinas, las de David. Eso pasó luego, años más tarde, muchos años más tarde. Terrible, ¿no? Hermanos, insisto en eso, las consecuencias del pecado son terribles. Esto no lo digo para culpar a nadie ni culpabilizar a nadie, porque no estamos en esa dinámica. El Señor nos ha librado de toda culpa, amén. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero sí, nunca jamás tenemos que olvidar, los cristianos, nunca jamás tenemos que olvidar el precio que tuvo que pagar el Señor para librarnos de esa culpa. Y por tanto detestar el pecado. Y si hay, insisto en este punto, como al principio, si hay emociones, las que sean, que te incitan a pecar, échalas fuera en el nombre de Jesús. Echa eso fuera. En el nombre de Jesús, manda eso que salga de ti. Literal. Renuncia a eso, manda que salga eso fuera de ti. No te dejes dominar por nada que sea malo. El diablo sabe cómo engañar y usa las emociones. Espárcelas como barro, como hojarasca que se lleva el viento, porque ese es nuestro enemigo. Y vendrá a nosotros con engaño, con manipulación y con sentimientos que parecen bonitos. Y quizás son bonitos, pero no son de Dios, si es que no lo son. Bueno, el diablo va a traer todo lo que no es de Dios, claro. Amén. No te dejes dominar de ninguna perversión, por muy bonita que parezca. Eso lo llevo a todas las cosas. Nadie piensa eso, Miguel ya está pensando en esto. No. Eso va en todas las direcciones. Cualquier cosa que sea así, desajustada a juicio, desajustada a la voluntad de Dios, y que tengas mucha atracción, mucha cosa y te lleve ahí, eso échalo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están muy interesados en que pequemos. Y Dios está muy interesado en todo lo contrario. Amén. Bien, porque hay consecuencias además. Ni un detalle de lo vilmente acaecido quedó sin ser descubierto. Como hemos visto, aquí vemos acerca de la omnisciencia divina. Todo él lo sabe, todo él lo ve. Por mucho que David intentara encubrirlo todo, no lo consiguió. Todo fue puesto a la luz. Ahora, la sentencia de David contra el hombre rico, que le quitó la corderita al hombre pobre, era la muerte. Estamos hablando ahora de la sentencia de David, la sentencia de Dios. La sentencia de Dios ya la hemos visto. A la sentencia de David, primero vamos a ella, a ver, a analizarla con cuidado. Cuidado significa beber el agua, eso es. Ahora con cuidado. Bien, sentencia de David contra el hombre rico. La sentencia de Dios a David, que le quitó a la mujer a un hombre fiel y le mandó a asesinar, entre otras cosas, no fue la muerte. Aunque sí ciertas consecuencias. En el caso de David, en la ley sí. Si fuera por la ley, David tenía que haber muerto apedreado. ¿Me seguís? Pero si Dios quiere tener misericordia, eso es cosa de Dios. Ahora, David no tuvo ninguna misericordia con el hombre rico. Aún no había acabado de escuchar la historia y le dijo que muera, irremisiblemente muera. ¿Veis la diferencia? ¿Creéis que Dios no estaba indignado con el pecado de David? Claro que estaba indignado con el pecado de David. Pero Dios tiene sentimientos, ¿sabes? Y Dios lloró
No lo dice la palabra, pero podemos entenderlo porque también lo dice en otra parte de la Escritura, en Génesis, acerca de la maldad del hombre. Génesis 6, que dice que el corazón de Dios estaba como para explotar, es una expresión, al ver la maldad. O sea que Dios siente, pero Dios sabe ajustar las cuestiones. Y si quiere hacer misericordia, la hace. Porque el precio de la justicia ya está pagado. Lo pagó luego, años más tarde, el Señor Jesús en la cruz. Así que la sentencia de Dios a David, que le quitó a la mujer a un hombre fiel y le mandó a asesinar, entre otras cosas, no fue la muerte, aunque sí ciertas consecuencias. Dios iba a ser más misericordioso, como digo, que David, o con David, que David, con el hombre rico de la historia. Este hombre rico de la historia de Natán robó y mató una corderita, mientras que David le quitó a la mujer a un buen hombre. Hombre, hay una diferencia, ¿no? Hoy en día no. Ahí están los animalistas, que ponen, no es broma, que ponen a los animales a la misma altura del ser humano. Eso es un error, una mentira, una grosería, un ultraje. Y bueno, añade adjetivos. El ser humano está hecho, en principio, a imagen y semejanza de Dios. Hay una gran diferencia, enorme diferencia. No podemos comparar. Pero bueno, por eso digo, ese hombre le quitó, de la historia, le quitó una corderita al pobre, pero David le quitó a la mujer a un buen hombre y encima le hizo asesinar. Y eso fue una historia real. Así que esta es la diferencia entre el hombre y Dios. Esa es la misericordia de nuestro Dios, que nos da tal y como merecemos, porque si no, ningún hombre quedaría ante él, está claro. Si Dios hiciera como dijo David, que se tenía que hacer sobre el rico, no estaría aquí predicando, hermanos, ni vosotros ahí escuchando. No existiríamos, ya desde el principio. Salmo 103, 8 al 10, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es un anticipo del Evangelio. Y ya para ir acabando, mira lo que dice John MacArthur. Dice, según Éxodo 22.1, la pena por robar y dar muerte a un buey o una oveja no era la muerte. Sin embargo, David, indignadísimo, dice, este hombre tiene que morir. Pero eso no era la ley de Dios. La ley de Dios no decía eso. Él se pasó 3 pueblos. Sino la restitución. O sea, vamos a ver, si esa historia hubiera sido real y hubiera tenido que ser juzgada según la ley de Dios, el hombre rico le tenía que haber devuelto el animal, claro, el animal estaba muerto, un animal similar al hombre pobre. Y ya está. Pero David estaba muy indignado, muy indignado. En fin. Sigo leyendo. Sin embargo, en esa parábola, el robo y la muerte de la corderita representaba el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías por parte de David. Por eso él estaba tan indignado, porque estaba recibiendo la acusación de Dios, aunque él no lo llevaba hacia sí mismo en ese momento, sino hacia el hombre rico. ¿Me estás entendiendo? Pero él estaba experimentando cómo Dios estaba viendo el asunto. ¿Me seguís? Claro. Según la ley de Moisés, tanto el adulterio como el asesinato eran crímenes punibles con la muerte. Al pronunciar esta sentencia sobre el rico en la parábola, David, sin saberlo, se estaba condenando a muerte a sí mismo. David fue más allá de la ley, pero en realidad David estaba sentenciándose a sí mismo por simple justicia de acorde a la ley. Y conforme a esa ley, David debía morir. Otra cosa era el plan de Dios para David. Pero esa es otra historia. Y eso lo veremos en un próximo domingo. ¿Amén? Dios os bendiga. Vamos de pie, hermanos.